habíamos quedado de que a partir de hoy íbamos a ver un ejemplo del método de Hardy-Cross, donde aplicaríamos el método para que ustedes puedan entender todo lo que vimos en la teoría de la clase anterior. Para explicarle el método, he decidido hacerle un ejemplo de manera tal que ustedes puedan ver la práctica de la aplicación. Entonces, por eso les digo que para exponer los pasos del método de Hardy-Cross en redes malladas o cerradas, se va a utilizar el ejemplo que a continuación se presenta. Aquí donde ustedes ven que les estoy indicando con el puntero, hay una figura que sería la red. Es una red mallada o cerrada porque fíjense que todas sus tuberías están interconectadas entre sí, ya sea con codos, con T, etcétera, pero todas se interconectan entre sí. Esta malla, o esta red, perdón, está compuesta por dos mallas, esta que está aquí y esta que está acá. Tiene que quedarle claro que para que nosotros podamos considerar una malla, como mínimo tiene que haber 3 tuberías para que se cierre el circuito. No puede haber una malla de 2 o de una sola tubería. Mínimo 3, máximo no tiene límite. ¿Está claro? Entonces eso es importante. Aquí vemos una red que está compuesta por 2 mallas, bien clarita, la malla 1 y la malla 2. Si nos damos cuenta acá, aquí aparece en cada tramo, en cada tramo aparece la longitud, miren aquí, 600 metros y el diámetro del tramo. ¿Está claro? Entonces, eso significa de que esta es una red que ya ha sido diseñada y que lo que nosotros vamos a hacer es comprobar su funcionamiento hidráulico. Cuando nosotros vamos a diseñar una red, podemos tener en cuenta que se pueden presentar 3 opciones. Cuando ustedes vayan a ser contratados para el cálculo de una red, ustedes se pueden presentar ante 3 condiciones. La más sencilla es que les digan, diséñenme para esta área de cobertura una red nueva. Eso es lo más fácil. Ahora, la otra alternativa es que puede hacer que ustedes lo contraten y les digan, calcúlenme y compruébenme hidráulicamente esta red que ya existe construida en la zona. Este es el ejemplo que vamos a ver. Desde el momento en que ya yo les estoy dando el diámetro de la tubería, eso significa que ya esa red fue calculada y que está funcionando. Es una revisión de una red que existe. Y la tercera alternativa que ustedes se pueden encontrar es que les digan, para esta red que ya existe, quiero utilizarla para que me satisfaga la ampliación de una nueva área de cobertura. Entonces, esa es una tercera condición de diseño. A partir de una red existente, hacer una ampliación a una nueva área de cobertura utilizando esa red existente. ¿Está claro? Esas son las 3 condiciones que ustedes se pueden presentar en un proyecto. En este ejemplo, desde el momento en que yo les doy los diámetros, ya les estoy diciendo que la red ya está calculada. Porque fíjense ustedes que una de las cosas fundamentales para el cálculo de la red es que usted obtenga sus diámetros, sus presiones, etc. Ahora bien, aquí ustedes se pueden dar cuenta que aquí en el nodo A hay una flechita que indica que va hacia adentro de la red. Esa flechita indica que en ese nodo es donde se está incorporando un caudal de 30,10 litros por segundo. O sea que aquí puede ser que esté o un tanque elevado o una estación de bombeo que alimente la red y que está aportando a la red un ingreso de caudal de 30,10 litros por segundo. Estas flechitas que se colocan al final de cada tramo, saliendo de la red, y que dice aquí 9,30 litros, eso significa que en este tramo AB se van a consumir de los 30,10, 9,30 litros se van a quedar aquí
o van a ser consumidos aquí en este tramo por los usuarios que estén asentados ahí, sean domicilios, comercios, industrias, instituciones. ¿Está bien? Aquí, por ejemplo, en el tramo AC, dice con una flecha que se indica al final del tramo que en este tramo se van a consumir 7,60 litros de los 30,10. Y en el tramo CD y BD, aquí se coloca, en ambos tramos, se coloca una flecha que sale que indica que es 2,50. Este 2,50 significa que una parte se va a consumir del tramo BD y otra parte del caudal se va a consumir en el tramo CD. O sea que la suma de los consumos de BD más CD se indican con una flecha al final del tramo donde coinciden las dos tuberías, los dos tramos de tubería, y se indica ahí la suma de los caudales de consumo. Tanto los caudales de salida como el caudal de entrada, eso lo vamos a aprender a calcular cuando veamos la metodología en general, la metodología general para diseñar un sistema de distribución. Eso va a ser más adelante. ¿Cuánto es el caudal que usted va a ingresar a la red? Lo ideal, lo mismo que se va a consumir. ¿Está bien? Ahora, eso es un elemento fundamental que le estoy diciendo. En el ejemplo, me dicen que en la figura se muestra una malla de un sistema de distribución de agua y me piden efectuar el balance del sistema aplicando el método de Hardy-Cross. Y me dicen como dato que todas las tuberías de la red son de acero y lógicamente que la C de Hazen-Williams para el acero, para las tuberías de acero, es igual a 110. Hoy en día ya todas las tuberías son de PVC. Si me hubiesen dicho que todas las tuberías, en vez de ser de acero, fueran de PVC, aquí sería C igual a 150, que es la C de Hazen-Williams correspondiente a PVC. ¿Está bien? Entonces, fíjense aquí que es una cosa que es importante, que hay una tubería que es común, que es la tubería 4, o sea, el tramo CD es común al circuito 1 y es común al circuito 2. Es la única que es común a los dos circuitos. Por los resultados que nosotros tengamos para la tubería 4 por el circuito 1, tienen que ser igual a los resultados que obtengamos para la tubería 4 en el circuito 2, solo que vamos a notar que son con signo cambiado. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. Bueno, vamos a ver cuáles son los pasos a seguir para aplicar el Hardy-Cross para hacer ese balance hídrico que me piden. En el primer paso, lógicamente, lo primero que yo tendría que hacer es numerar los nodos, las tuberías y los circuitos. Ya yo les dije en la clase anterior, se los repito hoy, sería bueno que tomaran nota de eso, que se consideran nodos aquellos puntos de intersección o donde se conectan las tuberías. Por ejemplo, aquí las tuberías se conectan la 1 con la 2 mediante un accesorio que es codo. Este es un nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo, este es otro nodo y este es otro nodo. O sea que esta red está compuesta por 6 nodos. ¿Está claro? Ahora, si aquí evidentemente por aquí en el nodo A está ingresando el caudal que se va a consumir en la red. Si este caudal, por ejemplo, ingresara por un punto intermedio,
también yo lo consideraría como un nodo. O sea, que los nodos también incluyen aquellos puntos donde se conecta el agua de la fuente de ingreso en el ingreso a la red. ¿Está bien? Esos son los nodos. Que se le llama nodo, señores, no se le llama nudo. ¿Está bien? Lo correcto es llamarle nodo. Bueno, en este caso, a los efectos de este ejemplo, se le ha enumerado los nodos, se le ha dado el nombre de letras, se le ha identificado, perdón, mejor dicho, con letras. El nodo A, B, C, D, E y F. Yo les recomiendo que cuando vayan a hacer el diseño de una red de distribución, a los nodos lo identifiquen con número en vez de letra. Este es un ejemplo que yo tomé de un libro y lo mantuve así. ¿Por qué yo les recomiendo que identifiquen los nodos en vez de letra con número? Porque recuérdense que nosotros podemos, los grandes software admiten hasta 1000 circuitos o 1000 mallas. Entonces, si partimos de que vamos a suponer que una malla tiene 4 nodos, serían 4000 nodos. Entonces, ¿qué significa eso? Que el abecedario no nos alcanzaría para poder enumerar, sin embargo, los números sí. ¿Está bien? Pero bueno, aceptemos que en este ejemplo, el que lo realizó en el libro, el autor, que no soy yo, tiene lógicamente enumerados los nodos con letras y yo los mantuve. En el caso de los tramos de tubería, como podemos ver acá, la tubería 1 va del nodo A al nodo B. Las tuberías, en este caso, él las enumeró con números. Entonces, tenemos aquí 6 nodos y tenemos, como podemos ver aquí, 7 tuberías, porque están nombradas, enumeradas. Y, como ya les dije, aquí vemos una malla y aquí vemos la otra malla o circuito. Por ende, a la hora de enumerar los circuitos, se han enumerado con números romanos y aquí le llamo número 1 y número 2. Circuito 1 y circuito 2. ¿Está bien? Bien. En el segundo paso, lo que nosotros debemos hacer es la distribución de los caudales e indicar el sentido de flujo. Entonces, para ello, ¿qué se debe seguir? Las siguientes recomendaciones. Primero, se debe tener en cuenta la primera ley que plantea que la suma algebraica de los caudales entrantes y salientes en un nodo tiene que ser igual a 0. ¿Qué significa? Que si por aquí entran 10, cuando yo divida esos 10 litros que en la circulación por ambos tramos, la sumatoria de ellos dos tiene que ser igual a 10. No es que por aquí entran 10 y por aquí son 10 y por aquí son 5 o 15, no, porque ¿de dónde entra el otro caudal? Eso es lo primero que tienen que tener claro. Lo segundo es que yo les recomiendo, yo lo hago así, ¿por qué? Para no complicarme la vida en estar suponiendo nada. La realidad es que hay miles de teorías que si te dicen que si el área en el entorno del nodo es mayor, entonces asume un porcentaje mayor del área total. Yo no me complico la vida. Para eso Hardy Cross creó este método y el método lo va a solucionar el problema. Entonces yo, para no complicarme la vida, digo, bueno, si en un nodo entran 30 litros, 30,10, voy a asumir que la mitad se va por un lado y la mitad se va por otro. Y no me complico la vida. Es una sugerencia. Depende, si ustedes quieren hacer cualquier otra subdivisión, no hay problema en eso. Y por otro, que lógicamente en la medida en que usted va dando cuando se distribuye, usted va indicando el sentido del flujo a la par. Entonces, vamos a ver, por ejemplo, aquí esa distribución de caudales que se realizó. Por ejemplo, por aquí ingresa 30,10, que es el caudal total que se va a consumir en la red, como ya les dije. Y yo he dicho, la mitad se va por aquí y la mitad se va por acá. Como estoy diciendo que la mitad viene para acá, ya estoy indicando el sentido de circulación, el que estoy suponiendo. Recuérdense que Hardy Cross
como les dije en la clase anterior, no solo corrige el error de equivocación en el caudal, sino también te corrige el error si te equivocaste, que tú dijiste que va de derecha a izquierda y a lo mejor Hardy Cross cuando tú lo calculas te dice, disculpa, no es esta la dirección, es al revés. Entonces, yo estoy diciendo aquí que voy a dividir la mitad del caudal se va a venir por aquí 15,05 y la otra mitad se va a venir por aquí 15,05. Ahora, me vengo por acá. Por aquí vienen 15,05 litros por segundo. De estos 15,05, le voy a restar lo que me indica con la flecha que sale que se va a consumir en ese tramo, en esa tubería 1 se van a consumir 9,30. Y digo 15,05 menos 9,30, me queda 5,75 que va a venir en esta dirección hacia abajo. ¿Está claro? Ahora me vengo por acá, digo, tengo 15,05. Aquí se va a consumir en el tramo AC 7,60. Entonces digo 15,05 menos 7,6 me da 7,45. Y como aquí se va a dividir una parte para acá y otra parte para acá, lo divido entre dos porque yo partí de que iba a usar siempre la mitad. Entonces por aquí se vienen 3,7225 y por aquí se vienen los otros 3,7225. Vengo por acá. Por aquí viene 5,75 más 3,72,5 menos lo que se consumen en estos dos tramos que son los 2,50 que salen. Y eso me da 6,975 que yo considero que va a seguir en esta dirección hacia acá. Ahora, viniendo por acá, digo 6,975 menos los 6,40 que se van a consumir en estas dos tuberías, me queda 0,575 que vienen en esta dirección. La diferencia viene en esta dirección. Entonces, estos 0,575 más los 3,725 es igual a los 4,3, que es lo que se consume aquí, con lo que me cierra, ¿qué cosa? Que al final el caudal que estaba ingresando era igual al que se va a consumir y por ende me cierra en cero la suma de caudal. ¿Está bien? Esa distribución ustedes pueden hacerla de la manera que entiendan. No hay problema. Siempre le tiene que cerrar cero el caudal, ¿no? Porque yo no puedo meter más caudal que se va a consumir. Ahora, la distribución ustedes la pueden hacer como quieran. En eso no hay problema. No se preocupen que lo bueno que tiene Hardy Cross, que en lo que uno se equivoque, al decir que por aquí pasan 15 y por aquí pasan 15, Hardy Cross lo va a corregir con el diferencial Q pequeñito. Y el signo menos de su ecuación al final me va a terminar corrigiendo si es que me he equivocado en el sentido que yo le di de circulación del flujo. ¿Está claro? Entonces, esto es mis condiciones supuestas, porque esta es la suposición que yo estoy haciendo de cómo se va a repartir este caudal por los diferentes tramos de tubería que componen la red. Ahora imagínense en una red como la que yo calculé en Cospail, que tenía como 800 circuitos, era una locura eso, hacer la distribución, pero tiene que hacerlo con mucha calma, con mucha paciencia, no desesperarse, porque si se equivoca, entonces después cuando le carga el software, entonces no le va a dar correctamente. ¿Está bien? Estos trabajos de cálculo de red de agua potable y alcantarillado son muy laboriosos, sobre todo a la hora de obtener la información y cargársela al software. O sea, uno se puede meter, yo me recuerdo que yo le calculé recientemente al torno, a toda la red del torno, y me metí 3 días metiéndole datos al software. Entonces, son trabajos muy laboriosos que se van a dar cuenta cuando salgan a la calle que no se lo van a querer pagar por el trabajo que meritan. Pero bueno, desgraciadamente es así en este lugar. Bueno, entonces vamos ahora a calcular
los diámetros que satisfagan las velocidades recomendadas como máxima y mínima en las redes de distribución en el tercer paso. A los efectos de este ejemplo, yo ya les doy los diámetros. Como yo les doy los diámetros, ¿qué significa eso? De que es una red existente. Si fuéramos a calcular una red nueva, esos diámetros no están. Yo los tengo que calcular y los tengo que hacer como se indica en este paso. ¿Está bien? A efecto, vuelvo y les repito, de este ejemplo, este paso yo lo obvio. ¿Por qué? Porque ya yo le estoy dando aquí, fíjense ustedes, que los diámetros por cada tramo de tubería, este es 6 pulgadas, este es 4, este es 4, este es 2 y así sucesivamente. Pero si fuera una red nueva, usted tiene que calcular el diámetro por cada tramo. Entonces, ¿cómo usted lo va a calcular? Usted sabe que la norma boliviana dice que la velocidad mínima es de 0,3 metros por segundo y la velocidad máxima es de 2 metros por segundo para la red. Entonces, para determinar el diámetro, uno lo que hace, lógico, les quiero aclarar algo. Este método de Hardy-Crowe es un método muy limitado, es muy simple. Entonces, como es un método muy limitado, entonces que no puede manejar muchas incógnitas, por eso es que tenemos que calcular el diámetro así. Cuando uno va a calcular un software grande, la red, entonces lo que le pide el software, por ejemplo, yo tengo uno que es con el que yo calculo las 3 redes, agua potable, alcantarillado y drenaje pluvial, que es lo que te pide son los que le dé los diámetros comerciales del lugar. Entonces tú le pones el listado de diámetros comerciales. Y como es un sistema matricial que puede tener más de una incógnita, varias incógnitas, él te calcula los diámetros y en este caso el software que yo tengo, cuando te calcula el diámetro, te calcula el mínimo que te garantiza la presión mínima en el nodo crítico. Entonces, en esos software uno no calcula el diámetro, solo le da qué cosa, te pide la velocidad mínima, la máxima, te pide el material de la tubería y te pide los diámetros comerciales. Y además te pide las presiones mínima y máxima que recomienda la norma. Pero como Hardy-Crowe es muy limitado, entonces, ¿cómo haríamos para obtener el diámetro en Hardy-Crowe? No se lo podemos dar como incógnito. Tenemos que darlo por conocido. Entonces, para calcular ese diámetro, lo que yo le sugiero, no sé lo que le habrá sugerido su profesor anterior que le da esa materia, que le dio Hardy-Crowe, lo que yo le sugiero es que trabajen con un valor medio de velocidad, valor promedio. ¿Por qué? Porque como nosotros estamos suponiendo, fíjense, vamos a calcular los diámetros para estos caudales que son supuestos. Estos caudales, cuando yo aplique Hardy-Crowe, ustedes se van a dar cuenta que van a cambiar. Y si cambian, entonces yo tengo que sustituirlo en esta ecuación y despejar la velocidad y comprobar que para el diámetro que yo supuse, la velocidad esté en este rango. Entonces, si yo trabajo con una velocidad media de 1,15, si mi diámetro cambia y me disminuye la velocidad de 1,15, tengo de 1,15 a 0,30 un rango para poder admitir ese cambio, esa variación de caudal. Y si por el contrario la velocidad aumentara, tengo entre 1,15 y 2 un margen para poder admitir ese valor de diámetro y velocidad, el cambio de caudal que me va a indicar Hardy-Crowe. Por eso yo aquí vengo y digo mi diámetro, por ejemplo, para la tubería 1 que sería esta, ¿cuánto es el caudal? 15,05. Bueno, entonces yo voy a venir aquí y digo 4 multiplicado. Aquí el caudal lo tengo que sustituir en metros cúbicos por segundo. Ustedes saben que un metro cúbico por segundo equivale a 1000 litros segundo. Y ahí hacen la transformación de los 0,15 o de los 15, perdón, 0,05 a de litros por segundo a metros cúbicos por segundo. Sustituyo el caudal. Pi es 3,1416 y la velocidad 1,5. Ahora, ¿qué puede ser? Que cuando yo calcule ese diámetro me va a dar en metros. Mírenlo aquí, me va a dar en metros.
yo sé que 1 pulgada equivale a 0,0254 metros. Como el valor que me da aquí de diámetro está en metros, lo multiplico por 1 y lo divido entre 0,0254 y me da mi diámetro en pulgadas. ¿Qué puede pasarme? Que me dé, por ejemplo, 2,8 pulgadas. 2,8 pulgadas no existe, porque los diámetros comerciales, que les recomiendo que entren al internet y bajen los valores de diámetros comerciales, porque eso ya se lo tienen que aprender de memoria. Entonces, eso, como no hay 2,8, voy al diámetro más cercano comercial. En este caso sería ¿cuál? 3 pulgadas. Y entonces adopto como diámetro para aquí, por ejemplo, 3 pulgadas. Ahora, cuando venga a calcular acá la tubería 4, el caudal que voy a sustituir es 3,75. ¿Está claro? Y entonces voy a calcular para 3,725 y para la velocidad 1,15. Y de esa manera voy obteniendo el diámetro para cada tramo a partir de mi velocidad media de 1,15. En este ejemplo, vuelvo y les repito, en este ejemplo yo no lo voy a calcular porque ya los diámetros son conocidos, me los dan de datos. Entonces, vamos ahora a ver la memoria de, en el cuarto paso, vamos a efectuar el método de Hardy-Cross-Yard. Con esa información ya vamos a entrar a la planilla para calcular el método de Hardy-Cross. Fíjense ustedes que la planilla se divide en una primera parte en información sobre la red, en una segunda parte en condiciones supuestas, en una tercera en primera corrección, después viene segunda corrección, tercera corrección, cuarta corrección, hasta que hagamos cumplir el error de cierre de caudal. Entonces, fíjense ustedes qué importante es esto, como nosotros, bueno, la vamos a explicar ahora la planilla. Una cosa que les quiero aclarar acá, donde termina un circuito, aquí por ejemplo, bueno, vamos a explicárselo ahora aquí en la memoria de cálculo. Entonces, vamos a ver la primera parte que es información sobre la red. Entonces, para ver esa parte, entonces vamos a ver en la columna 1 ¿qué se coloca? En la columna 1 se coloca el número de circuitos que vamos a calcular. Fíjense, esta red tiene ¿cuántos circuitos? 1 y 2. Por ende, aquí ponemos circuito 1 y circuito 2, porque no hay más circuitos. Ahora, en la columna número 2, ¿qué se coloca? El número de tuberías que tiene ese circuito. En este caso, fíjense, el circuito 1, ¿cuántas tuberías tiene? 1, 2, 3 y 4. Entonces coloco tubería 1, 2, 3 y 4. Fíjense ustedes que dejo una fila más para poder colocar en esa fila la sumatoria de HF0 y la sumatoria de 1,85 que divide HF0 sobre Q sub 0. Y después dejo una fila en blanco, esta que está aquí, de manera tal que esa fila me delimite dónde termina el circuito 1 y dónde empieza el circuito 2. Entonces, en el circuito 2 está compuesto, fíjense ustedes, por 4 tuberías. La tubería 4, la 5, la 6 y la 7. 4, 5, 6 y 7. Y dejo aquí mi fila para poder colocar la sumatoria. Y ahí no sigo más porque poniendo fila porque tengo 2 circuitos nada más. Ahora, nótese aquí en el ejemplo cómo la tubería 4 es común en ambos circuitos, lo que les decía al principio. Por lo que los resultados que obtenga para la tubería 4 en el circuito 1 va a ser igual, tiene que ser igual a los resultados que obtenga para la tubería 4 en el circuito 2. ¿Está claro? Entonces, eso me tiene que servir como un medio de comprobación que mi cálculo que estoy haciendo es correcto. Bueno, en la columna número 3 voy a colocar la longitud
de cada tubería, tramos de tubería, de los tramos de tubería. Para la tubería 1, recuérdense ustedes que yo voy a considerar una tubería o un tramo que está comprendido entre dos nodos. Entonces, para la tubería 1, que es esta que está aquí, ¿cuánto es su longitud? Esto lo saco de el AutoCAD. Esta información piso la paleta de longitud y mido aquí, cierro aquí y me da la longitud. En este caso, en este ejemplo, ya yo se las doy de datos. Fíjense ustedes, para la tubería 1, longitud 600 metros. Tubería 2, longitud 1200 metros. Tubería 3, longitud 900 metros. Y la 4, 700. Se repite aquí en la 4, 700, en la 5, 900, en la 6, 800 y en la 7, 600. ¿Está bien? Eso no tiene ninguna duda. En la columna 4 voy a colocar los diámetros que yo calculé lógicamente en el paso tercero, a partir de considerar como velocidad media la 1,15, ¿se acuerdan? En este caso yo no hice ese cálculo porque ya, como es una red existente, ya me están dando los diámetros. Entonces aquí voy a colocar el diámetro que le corresponde a cada tramo de tubería en metros. Entonces, fíjense ustedes, tubería 1, 150 milímetros, 0,15 metros. Tubería 2, 100 milímetros, 0,10. La 3, 100 milímetros, 0,10. Mírenlo aquí. La 4, 2 milímetros, 2 pulgadas, 50 milímetros, 0,05. Se repite en la 4 el mismo valor. Fíjense ustedes que les dije que siempre iba a ser lo mismo. En la 5 es 0,10, 100 milímetros, la 6 es 0,10 y la 7, que es 50 milímetros, 0,05. ¿Está bien? Eso es nada más levantando información de la red. En la columna 5, yo voy a colocar los valores que le corresponden a la C de Hazen-Williams. Como aquí me habían dicho que todas las tuberías, ¿se acuerdan el enunciado que les leí al inicio del ejemplo? Eran de tubos de acero y que C era 110, entonces les pongo por punta todo a 110. Ojo, por ejemplo, cuando yo calculé Cospail, en Cospail yo tuve que poner en algunos tramos para asbesto cemento, la mayoría era de PVC, y otros tramos de acero, donde yo tenga un material diferente, sobre todo cuando estoy haciendo cálculos de redes existentes, tengo que considerar la C que le corresponde al material de la tubería que tiene el tramo que estoy analizando. En este caso, como todas son de acero, le pongo 110 por punto. Si fueran todas de PVC, aquí le pondría 150. Bueno, vamos a ver ahora el cálculo de las condiciones supuestas y les hago notar algo. Nótese como para esta condición que se le coloca el subíndice 0 a todas las variables que se calculan de manera que se identifiquen los resultados que se obtienen y pertenezcan a esta condición específica. Y miren acá, estas son las condiciones supuestas. Esta es la parte que le corresponde a la tabla, las condiciones supuestas. ¿Por qué se llama esta parte condiciones supuestas? Porque aquí yo voy a cargar los valores que yo supuse, ¿no ve? De caudales, de sentido de circulación del flujo por cada tramo. Entonces, fíjense que yo le llamo al caudal Q sub 0, o sea, el término sub 0, la pérdida asociada sub 0, y aquí, bueno, el diferencial de caudal sub 0, que corresponde a las condiciones supuestas. Cuando yo vaya a pasar a la primera corrección, le voy a llamar Q sub 1, HF1 y Q pequeñita sub 1. Cuando vaya a la segunda, le voy a llamar Q sub 2, HF2 y Q pequeñita 2. Y así sucesivamente. Bueno, aquí voy a poner en la columna 6, se colocan los valores de caudales que yo supuse, por eso es condiciones supuestas.
que se comportaría el flujo de esa manera cuando hice mi suposición. Aquí lo voy a sustituir en metros cúbicos por segundo. Fíjense que aquí está en litros. Les recuerdo, un metro cúbico por segundo equivale a 1000 litros por segundo. Entonces, esto es dividiéndolo entre 1000. Entonces, el caudal que pasa por el circuito 1 es 0.01505, o sea, 0.01505. Aquí hay algo que es importante. Ya aquí hay que comenzar a aplicar ¿qué cosa? El convenio de signo que nos dijo Hardy-Cross. Recuérdese que Hardy-Cross dijo, los caudales y las pérdidas asociadas que vayan a favor de la, que circulen a favor de las manecillas de reloj, se les van a colocar con signos positivos. Aquellos caudales y sus pérdidas asociadas que vayan contrarias a las manecillas de reloj, se les colocará el signo negativo delante. Si nos equivocamos en eso, ya no sirve la planilla. ¿Está bien? Entonces, veamos acá. Fíjense ustedes acá. En la tubería 1, ¿para dónde indica la flecha? A favor de las manecillas de reloj. Entonces, le voy a poner aquí en metros cúbicos y con el signo positivo. 0,01505. La tubería 2, ¿cuál es el sentido de circulación del flujo? Contrario a las manecillas de reloj. Entonces le pongo el signo negativo delante y el valor es 0,01505 en metros cúbicos por segundo. La tubería 3 se mueve a favor de las manecillas de reloj y el caudal es 5,75. Lo llevo a metros cúbicos positivo y entonces 0,00575. En la tubería 4 se mueve contrario a las manecillas del reloj, por eso le pongo signo negativo en el circuito 1 y el valor que le corresponde que es 0,00373. Ya aproximé aquí el 72,5 a 73. ¿Está bien? Ahora, vengo al circuito 2. En el circuito 2, la tubería 4, ¿en qué sentido se mueve? A favor de las manecillas del reloj. Positivo y el mismo valor que 0,00373. Miren acá, el mismo valor, solo que con signo cambiado. Fíjense que hasta ahora siempre son los mismos valores. En la tubería 5, contrario a las manecillas del reloj, negativo, menos 0,0073. La 6, positivo, 0,00698. Y la 7, signo positivo, 0,00058. ¿Está bien? Bien. Entonces, en la columna 7 se calculan las pérdidas de carga. ¿Está claro? Se calculan las pérdidas de carga usando la ecuación de Hassen-Williams. La ecuación de Hassen-Williams es esta que está aquí, que me dice que la pérdida de carga es igual a 10,643, que multiplica entre corchetes a Q dividido C por D elevado a la 2,63. Todo este cociente está elevado a la 1,852 y multiplicado por la longitud del tramo. Entonces, vamos a ver ahora acá. Fíjense ustedes. Recuerden el convenio. Aquellos caudales y sus pérdidas asociadas, porque esta es la pérdida asociada al caudal que circula por ese tramo. Que vayan a favor de las manecillas de reloj, tienen signo positivo. O sea que el caudal y la pérdida siempre van a tener el mismo signo, porque son asociados. Entonces vamos a ver cómo yo calculo. Ay, no calculé ni uno. Lo que abusador soy. Bueno, no hay problema. Miren acá, ¿cómo yo calcularía esta pérdida aquí? Muy fácil. Miren acá, HF para la tubería 1, HF1 para la, bueno, HF0, la pérdida HF0 para la tubería 1 va a ser igual a 10,643, que multiplica al caudal. ¿Qué caudal pasa por la tubería 1? 0,01505. Dividido C, ¿cuánto es C? 110. Y dividido el diámetro ¿cuánto es? 0,15 elevado, fíjense aquí, mírenlo aquí,
elevado a la 2,63. Todo eso elevado a la 1,85 por la longitud. ¿Cuánto es la longitud de la tubería 1? Por 600. Y eso me va a dar 4,60. ¿Está claro? Y entonces utilizo los valores estos, los sustituyo los que tengo aquí. Nada más. No hay otro. No hay ninguna pérdida ahí. No hay de dónde perderse. ¿Está bien? Ahora bien, una vez que yo termino de calcular todas las pérdidas para cada tramo de tubería, fíjense otra cosa aquí importante que le quiero resaltar. Fíjense, en la tubería 4, la pérdida da 85,37 y en la tubería 4 para el circuito 2 da lo mismo pero con signo contrario. ¿Está bien? Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Una vez que calcule las pérdidas para un circuito, voy a hacer la sumatoria de todas las pérdidas en el circuito respetando los signos. O sea, que voy a decir 4,60 menos 66,24 más 8,36 menos 85,37 y eso me da menos 138,66. O sea, que respeto los signos. ¿Está bien? OK. Y ese valor lo coloco aquí. Ahora voy a calcular la columna 8. En esta columna 8, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a dividir la pérdida, o sea, la columna 7, la pérdida de carga, dividido el caudal que obtuve en la columna 6, para la misma tubería. Y lo voy a multiplicar ese cociente por 1,85. Por ejemplo, serían, creo que esto sí lo hice. Aquí se obtiene, no hice nada, soy un sinvergüenza. Ya. Bueno, no se preocupen, es muy facilito. Ustedes van a decir aquí, por ejemplo, 4,60 dividido el caudal que es 0,01505 y eso me va a dar un valor, esa división la multiplico por 1,85 y me da 565. Ahora, fíjense ustedes un detalle. La columna 8 siempre todos los valores van a ser positivos. Porque cuando usted divida la pérdida menos 66,24 entre menos 0,01505, menos entre menos que da más. Por eso es que da positivo. Y lo multiplica por 1,85 y da ese valor. Fíjense como curioso acá que en la tubería 4 para el circuito 1 me da 42.342, 3,39 y miren acá en el circuito 2 da el mismo valor que para la tubería 4 que es común en ambos circuitos. Cuando yo calculo esta columna 8, voy a hacer la sumatoria de esa columna. Por eso fue que yo les dije que había que dejar una fila en blanco. ¿Está bien? Para colocar los valores de la sumatoria. Sumo 565 más 8.142,9 más 2.690,4 más 42.342,39 y me da este valor. Vengo acá abajo, sumo todo esto y me da este valor. ¿Está bien? Bueno, ahora en la columna 9 voy a calcular ahora, fíjense ustedes, en la columna 9 voy a calcular el diferencial de caudal. ¿Está claro? El que me sugirió el método de Hardy-Crowe. Entonces, para calcular el diferencial de caudal o el caudal pequeñito, es igual a ¿quién? A menos, este signo no se pueden olvidar, porque este signo es quien me va a corregir al final el sentido de circulación. Si yo lo olvido, no sirve Hardy-Crowe, no sirven los resultados. Menos la sumatoria de las pérdidas dividido la sumatoria de 1,85. O sea, esta sumatoria de las pérdidas dividido entre la sumatoria de 1,85. ¿No ve? Esta sumatoria de las pérdidas dividido la sumatoria de 1,85. De 1,85 por el cociente ese de la pérdida entre el caudal. Entonces, vamos a ver ahora que el resultado
de la corrección, cuando yo calcule el Q sub 0 obtenido, se coloca en todas las tuberías de circuito, a excepción de la tubería que sirva 2 circuitos. Pues esa tubería tiene que tener doble corrección por los 2 circuitos. En este ejemplo, la tubería 4. Vamos a ver aquí, porque eso sí está calculado aquí. Por ejemplo, la columna 9. Vamos a calcular el diferencial de caudal. Para el circuito 1 sería, fíjense ustedes, la expresión es menos la sumatoria de H0 de la pérdida, que es menos 138. Fíjense que tengo en menos aquí y este lo respeto, le pongo en menos aquí, porque fíjense que me dio menos 138,66 dividido la sumatoria de 1,85 por el cociente de la pérdida entre el caudal, que me dio positivo 53.740,68. ¿Está bien? Ahora, menos con menos da más, por eso es que este signo delante me da positivo. Divido esto y me da 0,0026. ¿Está bien? Ese es el caudal Q sub 0 chiquito en el circuito 1. ¿Qué era lo que me decían? Que yo voy a colocar el valor de caudal, de diferencial de caudal Q sub 0, calculado en el circuito en todas las tuberías, a excepción de la tubería que sirve en común a los 2 circuitos. En este caso, ¿cuál es la tubería que sirve en común a los 2 circuitos? La 4. Entonces coloco en el resto el diferencial de caudal que obtuve, que es 0,0026 positivo. Y fíjense que la tubería 4 la he dejado en blanco porque no le puedo colocar ese, porque ella tiene una doble corrección por los 2 circuitos. Ahora calculo para el circuito 2 el diferencial de caudal, menos delante de la fórmula. Ahora aquí es positivo, 94,59 dividido 54.457,16, positivo. Entonces, como es menos por más, da menos, el signo menos, y cuando realizo ese cociente me da 0,0017. Y ese lo voy a poner en todas las tuberías, en las 5, las 6 y las 7, a excepción de que dejo la tubería 4 en blanco, como mismo hice aquí, porque es común a los 2 circuitos. Y esa tengo que calcularle una doble corrección. ¿Está bien? Espero que estén siguiéndome, que no se estén durmiendo. Bueno, seguimos. Entonces, ahora vamos a calcular el Q sub 0, el diferencial de caudal para la tubería 4, que es la única que nos está faltando. Entonces, para calcular ese diferencial de caudal, el Q sub 0 pequeñito, en el circuito 1, me dice que el caudal de esta tubería común, que es la 4, en el circuito 1 va a ser igual a Q sub 0 que obtuve en el circuito 1 menos el Q sub 0 que obtuve en el circuito 2. Y voy a respetar los signos. ¿Está bien? Aquí vamos a ver en el ejemplo. Fíjense ustedes, el Q sub 0 que obtuve en el circuito 1, ¿cuál es? Positivo, 0,0026. Menos, miren el menos aquí. Ahora, el diferencial de caudal que obtuve en el circuito 2, que es negativo, fíjense que es menos 0,0017. Por eso le pongo en menos. Menos con menos da más, por ende sumo esto, porque esto se me convierte en positivo y me queda que entonces más 0,0043. Y ese valor es el que coloco en el circuito 4. Ahora voy a hacer la corrección en el circuito 2 para la tubería 4, el que debe ir aquí. Y entonces digo, el diferencial de caudal en el circuito 4, en la tubería 4, en el circuito 2 es igual al diferencial de caudal que obtuve del circuito 2, que es el que estoy analizando, menos el del circuito, del otro circuito, que es Q sub 1, Q sub 0, 1, del primer circuito. Entonces, fíjense ustedes acá, miren acá. Voy a poner aquí el caudal del circuito 2, ¿cuánto me dio? Menos 0,0017.
le pongo el signo delante, menos el de circuito 1, que cuánto me dio, positivo, menos 0,0026. Menos por menos, entonces sumo. Esto significa que voy a sumar estos dos valores con signo negativo. Entonces, fíjense que me da el mismo valor que en el circuito 1, pero en este caso, lógico, con el signo cambiado. ¿Está bien? Eso es. Entonces, ¿qué es lo que hago ahora? Ya llegué a calcular el diferencial de caudal. Entonces ahora tengo que comprobar si se cumple con el error de cierre. ¿Se recuerdan? El error de cierre les dije que era, para el caso de los caudales, 0,10 litros por segundo, que dividido entre 1000 para llevarlo a metros cúbicos por segundo, me da que 0,001 metros cúbicos por segundo. O sea que yo tengo que chequear que mi diferencial de caudal, en este caso que calculé para las condiciones supuestas, ver si cumple en metros cúbicos, porque aquí yo lo calculé, fíjense ustedes, en metros cúbicos segundo, si cumple con esta condición, que tiene que ser menor que este valor. Como vemos acá, ninguno de los valores, todos son como mayor. Por ende, significa que no hemos cumplido con esta condición. ¿Qué tenemos que hacer ahora? La primera corrección. ¿Está claro? Tenemos que seguir iterando hasta lograr que el valor de Q que calcule yo me cumpla con esta condición. Mientras, ojo, es importante que se sepa, si por una sola tubería, en un solo tramo, vamos a suponer que todo cumple, a excepción de un solo tramo que no cumple, tengo que seguir iterando hasta que ese tramo cumpla con eso. ¿Qué quiere decir eso? Que los 8 tramos de tubería, según esta red que yo les estoy calculando, tienen todos que cumplir con esta condición. Entonces yo haré tantas correcciones hasta que logre que todos puedan cumplir con esta condición. Entonces ahora, ¿qué hacer si no cumple con el requisito? En este caso vimos que no cumplía. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Si no se cumple, entonces comienza una primera corrección. Se comienza con la primera corrección a partir de los nuevos valores de Q1, obtenido luego de aplicar la corrección Q sub 0 que calculamos y que acabamos de calcular, debiéndose repetir los cálculos de la columna 6 hasta la 8 para volver a calcular entonces el nuevo diferencial de caudal. ¿Está bien? O hasta la 9, hasta calcular el diferencial de caudal, para obtener entonces un nuevo valor de corrección Q sub I, que lo vamos a tener que someter a esta comparación. Si no cumple, entonces tenemos que hacer la segunda corrección y así sucesivamente se repite el proceso. Ahora bien, vendría la pregunta, ¿cómo se obtiene el nuevo valor corregido Q sub 1 de la primera corrección? Lo voy a obtener a través de esta expresión. Q sub 1 va a ser igual al Q sub 0 que obtuve en las condiciones supuestas más el diferencial de caudal pequeñito, más Q sub 0 pequeño. ¿Está claro? Fíjense, Q sub 1 es igual a Q sub 0 más el diferencial de caudal correspondiente a esa condición. Si yo quisiera calcular, después que yo calcule Q sub 1 aquí, que no me cumpla, quiero calcular Q sub 2, va a ser igual a ¿quién? A Q sub 1 grande más el Q sub 1 pequeñito. Y me va a dar entonces el nuevo valor Q sub 2 de la segunda corrección. Entonces, vamos a ver aquí en el ejemplo. Por ejemplo, para la tubería 1, esta tubería, quiero calcular Q sub 1. Q sub 1 ¿a quién va a ser igual? A Q sub 0 que obtuve en las condiciones supuestas, que es 0,01505, mírenlo aquí, más el diferencial de caudal, el Q sub 0 pequeñito que es positivo, tengo que respetar los signos. Entonces eso me da
0,0176, que es el valor que voy a colocar aquí. Entonces, la tubería 4, por ponerle un ejemplo, la tubería 4 va a ser igual, ¿quién va a ser igual Q sub 1? A Q sub 0, fíjense que es negativo, menos 0,0073, miren el signo negativo, más el diferencial de caudal que es 0,0043. Hago esa resta y me da 0,0006. Aquí está. ¿Está claro? Y ahora se repite el proceso. Es lo mismo. Para este valor de caudal calculo su pérdida asociada respetando los signos. Después divido este entre este, lo multiplico por 1,85 y obtengo este valor. Aquí hago mi sumatoria respetando los signos, aquí hago mi sumatoria y entonces ya calculo nuevo el Q sub 1, que va a ser igual aquí a la división de este valor entre este, respetando el signo negativo y el que tiene delante la ecuación de Q sub 0. Y entonces voy a obtener de ese cociente, voy a colocar el valor de Q sub 1, de diferencial Q sub 1, en las tuberías que no son comunes. Para el circuito 2 me dio este valor y entonces la tubería 4 la calculo restando en el circuito 1 este menos este y en el circuito 2 este menos este. Y me da estos valores, compruebo que en la 4 me da el mismo valor, pero con signo cambiado, y entonces vengo y hago la comparación. Tiene que ser menor que ¿cuánto? Que 3 0 y un 1 después de la coma. Aquí tiene 2 0 y un 1, no cumple. Esta tiene 3 0 pero un 6, tampoco cumple. Y aquí 3 0 y un 5. Entonces tengo que hacer la segunda corrección. ¿Está claro? Entonces, ¿cuándo debo parar mis iteraciones? Si se realiza la primera corrección a partir de los valores Q sub 1 y se repiten los cálculos de la 6, de la columna 6 a la 9, se obtiene un nuevo valor de diferencial de caudal Q sub 1 pequeñito, que es este que está aquí. Y entonces ahora ese valor lo debo someter a comparar, que tiene que ser menor que 0,001. Si se cumple, entonces, si ya vamos a suponer que aquí ya me cumpliera, entonces mi caudal real, ¿cuál va a ser? Le aplico a esta corrección y voy a tener un Q sub 2 que sería el caudal real. Y mi pérdida de carga sería la que calcularía para este. Pero como ya la variación de caudal va a ser muy pequeña, la pérdida no se lo va a sentir, entonces le aplico la corrección a Q sub 1 a obtener Q sub 2, que ya sería mi definitivo si es que cumpliera todo esto. Y mi pérdida de H1 va a ser igual a la pérdida de H2, que se va a hacer el valor definitivo. Y eso es lo que dice aquí. Si se cumple, entonces se le aplica la corrección Q sub 1 a caudal Q sub 1 en la columna 10 y se obtiene un Q sub 2, que será mi valor definitivo que circulará por la tubería. ¿Ven? Este proceso iterativo se repite tantas veces hasta lograr que se cumpla con el error de cierre en todos los tramos. ¿Cuál es el resultado de la aplicación de Hardy-Cross a este método? Ustedes lo tienen completo en los libros, creo que es la quinta corrección y después se le aplica una sexta y es la definitiva. En el libro está. Entonces, una vez cumplido el error de cierre, el último valor de caudal Q sub n obtenido será el valor real que circula por la tubería y el valor de la pérdida para el n-1, el anterior, será la pérdida de carga que tendrá lugar en cada tramo. En el ejemplo desarrollado, el valor de Q sub 6 es el valor real del caudal que circula por la tubería. Y como es H de n-1, o sea, la pérdida de 5, 6 menos 1, la pérdida que obtuve para el caudal de 5, será el valor de pérdida que tendrá lugar en cada tramo. Los resultados definitivos de este resumen, o este cálculo, se resumen en la tabla 7.6. Entonces dice, es importante aclarar que se podría calcular el valor de la pérdida correspondiente a HF6 para el caudal Q6,
pero como la variación de caudal Q6 en comparación con Q5 es pequeña, fíjense ustedes, 0,0001 o menor, entonces no se tiene por tanto una variación significativa en la pérdida como para tomar en cuenta. Por eso se asume que HF6 es igual a la HF5. Miren acá, esta es la quinta corrección. Cuando ya yo apliqué la quinta corrección, o sea que calculé Q5 y calculé diferencial de caudal, miren aquí, ya me da igual. Este es un valor menor todavía con lo que cumple. Igual, ya me cumplió. Como ya me cumplió aquí paro ya de hacer corrección. Y ahora voy a obtener el valor definitivo de mi caudal. O sea, le aplico una última corrección para rematarlo ya. Y entonces ya calculo Q6 a partir de sumar ¿qué cosa? A partir de sumar Q5 más el diferencial de caudal y obtengo el valor de Q6. Y HF6 puedo aplicar aquí la fórmula, pero si usted la aplica le va a dar que no difiere del valor de HF5, porque esta diferencia de caudal no se siente, no se le nota en la fórmula cuando usted lo calcula. ¿Está claro? Entonces ya este sería Q6 y HF6, sería el caudal y la pérdida que van, la real, que van a pasar por la tubería 1, por la tubería 2, por la tubería 3 y la tubería 4. ¿Está claro? Este signo negativo, fíjense que la pérdida y el caudal tienen que tener el mismo signo porque tienen la misma pérdida, la pérdida y el caudal asociados tienen el mismo signo. Esto no significa que el caudal es negativo ni que la pérdida es negativa. No, el signo delante me indica el sentido de circulación del flujo, como lo vamos a ver ahora. Resumiendo los resultados de la aplicación del método de Hardy-Cross, en el ejemplo, se tiene la siguiente tabla ya que es el resumen. Los dos circuitos con sus 4 tuberías cada uno, con los números que le corresponden, las longitudes de cada circuito, los diámetros de cada circuito, eso no variaron porque ya yo lo fijé desde el inicio, las pérdidas asociadas, fíjense ustedes aquí, miren acá, 714, 37,14, 22,4. Le coloco los signos, respeto los signos. Y los caudales aquí en metros cúbicos por segundo por tramo de tubería, miren aquí, en el primero es 0,1918, en el segundo es negativo, menos 0,1092. Y aquí lo llevo a litros por segundo, porque me conviene llevarlo a litros por segundo, ¿no? Entonces, es importante aclarar que este signo, sentido de circulación del flujo, ¿está bien? Entonces, por ejemplo, miren acá, finalmente, vamos a ver aquí, en la tubería 1, ¿cuál es el caudal? 19,18. Signo positivo, la pérdida asociada 714. Signo positivo a favor de las manecillas de reloj. Miren acá, a favor de las manecillas de reloj, caudal 19,18, pérdida 7,14. Vamos a ver la tubería 4. La tubería 4 dice, en el circuito 1, signo, me fui para atrás. En el circuito 1 el signo es positivo. Si es positivo, es que viene a favor de las manecillas de reloj. El caudal es 0,85 y la pérdida asociada es 0,47. Míralo aquí, caudal 0,085 y la pérdida, 0,85, perdón, y la pérdida asociada es 5,47. Entonces, miren, esta es la condición inicial, el esquema de partida. Fíjense ustedes que nosotros dijimos, vamos a decir que por aquí se iba a la mitad. Ahora Hardy-Cross nos está diciendo, perfecto, el sentido de circulación es correcto, se mantiene. Solo que en vez de pasar 15 litros por aquí, van a pasar 19. Y su pérdida asociada que la calculamos.
Miren, por el otro tramo dijimos que iban a pasar 15 y ahora van a pasar 10.92. Por aquí dijimos que iban a pasar 5.75. En esta dirección se mantiene, no me equivoqué en el sentido del flujo, pero miren cuánto es lo que pasa, 9.88. Pero miren la tubería 4, dijimos que iba a venir de C a D y el caudal era 3.73. Ahora Jardicros me lo ha corregido y me ha dicho, discúlpame, el agua viene por acá y entonces viene en la tubería, en vez de C a D, de D a C. Y el caudal va a ser ¿cuánto? 0.85 en vez de 3.72. Entonces aquí podemos ver las condiciones que supusimos y el resultado final que nos devolvió Jardicros. ¿Está bien? Entonces, eso es importante. Ahora, ¿para qué nos sirve este gráfico? ¿Para qué nos sirve este gráfico? Nos sirve para esto. Bueno, ya aquí están la comparación de los caudales, fíjense ustedes, aquí están comparados, y fíjense que el signo negativo aquí se convirtió en positivo, ¿ven? Y nos da la comparación de los supuestos y lo obtenido. ¿Para qué nos sirve Jardicros? Jardicros nos sirve para poder obtener este gráfico final, que de este gráfico lo único que me interesa, ¿qué cosa es? El sentido de circulación, y me interesa, ¿qué cosa? La pérdida en cada tramo. ¿Para qué? Para yo poder obtener ahora lo que me estaban pidiendo, calcular la presión en los nodos de la red. O sea, me estaban pidiendo, yo quiero que lo que me pedían era que calculara la presión en los nodos y que viera si cumplía o no con lo que recomienda la norma. Entonces, para calcular la presión en un nodo cualquiera de la red, debe ser en todos los casos cumplirse que la presión que yo calcule en el nodo tiene que ser mayor o igual que la mínima recomendada por la norma en el lugar que nos encontremos, porque recuérdense ustedes, hasta 5.000 habitantes, 5 metros de columna, entre 5.000 y 15.000 son 10 metros de columna, y mayor a 15.000, o sea, en grandes poblaciones, 12 metros de columna de agua. ¿Cómo yo calculo la presión en los nodos? Si tengo un tanque, o sea, la red está alimentada por un tanque, entonces la presión en el nodo va a ser igual a la altura del tanque menos la cota del nodo final que estoy analizando, menos la cota topográfica del nodo inicial, que es donde se ubica el tanque, menos las pérdidas que hay desde el nodo inicial hasta el nodo final que estoy calculando. En el caso de que tenga una bomba que alimente a la red y no con un tanque, sino con bombeo directo, la presión en el nodo la voy a calcular restándole a la carga que tiene esa bomba la cota final menos la cota inicial menos las pérdidas que hay entre el nodo inicial y el nodo final. Ahora, ¿cómo yo voy a obtener esta cota inicial? La cota final es la cota del nodo que estoy analizando. ¿Está claro? La cota final es la cota del nodo que estoy analizando. Y la inicial, en el caso de tanque, va a coincidir con la cota del terreno donde voy a ubicar el tanque. Ojo con esto. La cota inicial es la cota, en el caso de los tanques, es igual a la cota del terreno donde yo localizo el tanque. En el caso de un pozo perforado que estoy sacando el agua del acuífero, la cota inicial que voy a utilizar aquí, en el caso de que voy por bombeo, la cota inicial va a coincidir con el nivel freático estático en el lugar donde se ubica el pozo. Cuando a mí me perforan el pozo, la empresa que me perfora el pozo, la empresa me da el nivel freático, ella me da a qué profundidad está el nivel freático estático. Y me dice, está a 3 metros. Entonces ya yo sé
que la cota que tiene el terreno aquí menos esos 3 metros es la cota inicial que yo utilizo. ¿Por qué? Porque en este caso la bomba tiene que, la carga, imprimir la energía suficiente ¿para qué? Para elevar el agua hasta esta cota y además para entregar a la nueva cota del punto que yo esté analizando. Entonces vamos a ver el ejemplo. Dice, otra cosa que es importante antes de ver el ejemplo. Aquí, si ustedes se fijan, en las dos expresiones está la pérdida que hay desde el nodo inicial hasta el nodo final. ¿Cómo yo sé el valor de esa pérdida que debo adoptar en la fórmula? Bueno, HF1, vamos a suponer que aquí hay un tanque y yo quiero calcular la cota, quiero calcular la presión en el nodo B. Entonces, ¿cuál va a ser el valor de HF? Es desde el nodo inicial, que en este caso es donde se localiza el tanque, hasta el nodo final, que es el nodo B que voy a analizar. Y las pérdidas que hay, yo tengo que considerar las pérdidas que hay en ese trayecto. ¿Está claro? Ahora, en este caso, de A a B, por eso es que era importante Hardy-Cross, porque me indica el sentido del flujo y el valor de la pérdida en el tramo. Eso era lo que yo les decía, que era lo que nos interesaba utilizar de la información que nos devuelve Hardy-Cross. Entonces, fíjense ustedes acá, de A a B, el agua llega en una sola dirección, en este sentido, porque por aquí viene por aquí, pero ya de aquí viene para acá. No puedo llegar a B por este otro sentido. Entonces, obligatoriamente, las pérdidas que hay de A a B igual a 1 metro, esa va a ser la pérdida que voy a adoptar. Pero fíjense ustedes aquí en C. En C el agua me puede llegar en dos direcciones, por aquí y me puede llegar por acá. La pérdida que hay en esta dirección, porque el agua me llega en más de una dirección, es 6 metros de A a C. Pero por este otro trayecto que va de A a B, de B a D y de D a C, porque fíjense que la flecha me indica que el agua va a venir por aquí a este también, yo sumo aquí 1 más 1 más 2 son 4. 4 desde aquí hasta acá, a pesar de que parece más largo, la pérdida de carga es de 4 metros y desde aquí hasta aquí es de 6 metros. Yo siempre que tenga más de una dirección, tengo que calcular la sumatoria de las pérdidas hasta llegar al nodo que yo voy a analizar en todas las direcciones. En este caso me llega en 2 direcciones. En esta dirección es igual a 4 el total de las pérdidas y en este es igual a 6. Y siempre voy a adoptar aquel recorrido cuya sumatoria de pérdida me da el menor valor. ¿Por qué? Porque el agua siempre va a llegar al punto o al nodo por donde va a llegar más rápido, por donde menos resistencia le haga el flujo. Entonces, cuando yo tengo en un nodo que el agua me llega en más de una dirección, en una, en 2 o en 3, yo sumo en todas las direcciones, hago la sumatoria de las pérdidas y en aquella dirección que me dé en menor valor, ese es el valor de pérdida que yo voy a colocar en esta expresión. ¿Está claro? Entonces, en este caso, fíjense ustedes, por aquí de A a C tengo 6 metros y de A hasta C en esta dirección tengo 4. Pues entonces mi pérdida va a ser de A a C igual a 4. ¿Está bien? Entonces, dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. No, así no es tan complejo, nada. Veamos el ejemplo. Dice, ejemplo de cálculo de la presión en los nodos una vez aplicado el método de Hardy-Cross. Vamos a hacer uso del ejemplo que vimos donde aplicamos el método de Hardy-Cross. Dice, un gerente de una empresa distribuidora de agua viene presentando problemas de presión en la red. La información que se tiene se muestra en la figura que fue Hardy-Cross que aplicamos ahora mismo
Y se conoce que en el nodo A se localiza un tanque elevado que tiene 40 metros de carga. O sea, la altura del tanque de terreno hasta la cota inferior de solera del tubo de salida es de 40 metros. Y que el proyecto fue desarrollado en la ciudad de Santa Cruz, donde la norma boliviana recomienda una presión mínima de 12 metros de columna de agua. Me dice, determine el nodo crítico de la red y calcule la presión en ese punto para las condiciones actuales. En caso de no cumplir con la presión, o sea, con estos 12 metros, ese nodo crítico o otros nodos de la red, entonces diga cuál sería la altura que debería tener el tanque para que la red funcione adecuadamente. Si ustedes se fijan, este es el resultado que obtuvimos de Hardy-Cross. Entonces, Hardy-Cross nos dio para cada tramo el sentido de circulación y la pérdida. Sentido de circulación y la pérdida. Entonces, me están diciendo, y además, bueno, lógicamente del estudio topográfico yo conozco la cota en cada nodo, porque eso yo lo tengo del estudio topográfico. Aquí se las he colocado. Y me dice que en el nodo A hay un tanque que tiene una altura sobre el nivel del terreno de 40 metros. Y me dice que calcule el nodo crítico. ¿Cuál va a ser el nodo crítico? Cuando yo calcule las presiones en todos los nodos, el que me dé menor presión, ese va a ser mi nodo crítico. Y tengo que cumplir que la presión esa en ese nodo tiene que ser mayor a los 12 metros. ¿Está bien? Entonces, voy a calcular ahora la presión en los nodos e identificar el nodo crítico. Como tengo tanque, voy a utilizar la primera expresión que me dice que la presión en el nodo va a ser igual a la altura del tanque menos Z final menos Z inicial menos la pérdida que hay desde el nodo inicial hasta el nodo N. Vamos a calcular la presión en el nodo B. Va a ser igual a la altura del tanque, que es 40 metros, menos la Z final, que es la del nodo B, que es la 400,90, menos la Z inicial, que como es el tanque, coincide con la cota del terreno en donde se localiza el tanque, que es la 401, menos las pérdidas que hay desde A hasta B. ¿En cuántas direcciones puedo llegar desde A hasta B? Desde en la tubería 1, vengo por aquí, aquí ya no puedo. Vengo por acá, aquí tampoco. O sea que solo puedo llegar en esta dirección, por la tubería 1. ¿Y la pérdida cuánto es? 714. Efectúo, me da 32,96 metros. Vamos a calcular el nodo C. Sería la altura del tanque, que es 40 metros, la Z final, que es la cota topográfica, que es 401,10, menos la Z inicial, que es la cota del terreno, que es 401, menos las pérdidas. Al nodo C puedo llegar desde A hasta C por la tubería 2, pero puedo llegar también por la tubería 1, la 3 y la 4 hasta aquí. Y por acá ya no puedo llegar porque este es contrario. Entonces tengo dos direcciones. Por aquí tengo 37,14 metros de pérdida. Cuando sumo por acá 7,14 más 22 más 5,47 me da 35. 35 metros es menor que 37,14, entonces esta es la que voy a adoptar. El agua me va a llegar aquí al nodo C, por aquí, porque la sumatoria de las pérdidas es 35 menor que 37. Cuando efectúo esto, me da que la presión en el nodo C es 4,89, menor que 12 ya no cumple. Ya sé que la altura del tanque es insuficiente. El nodo D, bueno, 40 es la altura del tanque, la cota final, que sería la del nodo D, 400,95, la inicial, que es la cota del terreno donde se ubica el tanque, que sigue siendo 401, y el agua al nodo D me puede llegar, por aquí no me puede llegar, por aquí tampoco, solo en esta dirección, 7,14 más 22,4, aquí, 7,14 más 22,4 me da 29,54. Cuando efectúo me da que la presión en el nodo D es 10,51. ¿Qué significa eso? Que también es menor que 12 y no cumple con la norma.
Vamos a ver el nodo D. Los tengo que calcular todos para ver cuál es el de menor presión. Identificar que ese es el nodo crítico. En el nodo E, la altura del tanque, que es 40, la presión en el nodo, la cota topográfica final, que es en el nodo D, 402, menos la inicial, que es 401, donde está el tanque, menos. Ahora, por aquí puedo llegar, por acá, puedo llegar por acá, y puedo llegar por acá. Por 3 vías puedo llegar. Fíjense, por aquí, puedo venir por aquí, por aquí, por aquí, hasta llegar aquí, y puedo venir por esta vía de acá, por esas 3. Cuando usted hace la suma de las 3, se va a dar cuenta de que la vía que menos pérdida dio es esta, que dice que es 714 más 2240 más 918 más 0,02. Y eso me da una pérdida de 38,74. Bueno, aquí ya tengo 3714 más la pérdida de 4, ya esto se va a 40, mayor que esta. Y cuando suma este valor por aquí, me va a dar mayor también que 38,74. Efectúo y me da que la presión en el nodo es 0,26 metros, no da ni para un grifo de 50 centímetros de altura. Y así calculo la del nodo F, que sería 40 metros, 401, que es la cota final, como 80 en el nodo que estoy calculando, que es el F menos 401, que es la del nodo, la cota topográfica donde se ubica el tanque, y las pérdidas. Por aquí no puedo venir, por aquí tampoco puedo venir, solo puedo venir por acá. Entonces sería 714 más 2240 más 918, 3872. Cuando efectúo me da 0,48. Entonces, ¿qué conclusión ya puedo sacar? La primera, que el nodo crítico es el nodo E, porque fíjense ustedes que es el que menor presión me da. ¿Está claro? Me da 0,26. Y la segunda conclusión, que no solo el nodo crítico, sino que hay de los 6 nodos, hay 1, 2, 3, 4 que no cumplen. Claro, aquí no, porque yo no calculo A, porque ahí tengo los 40 metros de carga. Ese nodo tiene 40 metros de carga. Entonces, de los 6 nodos, tengo 1, 2, 3 y 4 nodos que no cumplen. ¿Está claro? Entonces, ¿qué conclusión puedo sacar? Que la altura del tanque de 40 metros es insuficiente. Entonces, ahora en el inciso B que me dice, calcula la altura que debe tener el tanque que se localiza en el nodo A para que garantice la presión mínima de 12 metros. Ahora lo que hago es que esta fórmula, la altura del tanque, y me queda que es igual a Z final menos Z inicial más, fíjense ustedes aquí, más la PN, que ahora PN, ¿cuál va a ser para mí? La presión mínima que yo tengo que garantizar en la red, más las pérdidas que hay desde el nodo inicial hasta el nodo N. ¿Cuál es mi pérdida mínima, mi presión mínima que yo tengo que garantizar? 12 metros. Entonces, sustituyo. Fíjense ustedes, vamos a calcular para el nodo E, que es el nodo crítico. Yo no tendría que calcularlas para todos, solo lo tengo que calcular ya en este caso. La altura del tanque siempre me la va a definir el nodo crítico, que es el nodo E. Entonces miren esto. Fíjense, para el nodo E, cota topográfica en el nodo E, Z final, 402, menos la cota del terreno en el nodo A, que es la 401. Más la pérdida mínima, que la presión mínima, que es 12, más las pérdidas de carga que hay desde el nodo A hasta el nodo E, que vienen en esta dirección, en esta otra y en esta. Ya vimos que era esta la menor, que me dio 38,74. Cuando sumo me da que el tanque necesita una altura, en vez de 40, de 51,74 metros. Lo que para garantizar la presión de 12 metros en ese nodo que es el crítico, el tanque debió haber sido elevado hasta 51,74 metros.
Ahora, ¿qué me significa eso? ¿Qué conclusiones puedo sacar? Primero, que como se puede ver los resultados anteriores, se tiene que el nodo E es el nodo que demanda la mayor altura del tanque, por ser el nodo crítico, 51,74 metros para que se cumpla la presión de los 12 metros de columna de agua. Este resultado coincide con que el anterior que indicaba que el nodo crítico es el nodo E. Miren acá, todos los demás alturas de tanque, los demás nodos necesitan menos altura de tanque. El que más altura de tanque necesita es el nodo crítico E. Y como se puede ver, la altura que se requiere de tanque es mayor a los 30 metros. O sea, estos tanques no se recomienda elevarlos a más de 30 metros. Ya lo habían elevado a 40, pero no lo vas a poder elevar a 51 porque tendría que construir un tanque nuevo. Entonces no se justifica colocar tanque y por ende lo que van a tener que hacer, lo que yo les sugeriría, dejaran el tanque para compensar las presiones, pero que la red la alimentaran directo por bombeo a la red. Y entonces habría que calcular la carga, otra ecuación. ¿Está claro? Eso es. Bueno,